7. Y bueno, pues damos paso a que nos contéis vuestra presentación. ¿Quieres empezar tú, Rosa? O... Como quieras. Venga. Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí en un domingo por la tarde escuchándonos. Yo soy Rosa García Alcón y soy querellante contra el conocido torturador Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño. Tuve la desgracia de conocerle porque me detuvieron a finales de agosto de 1975. En esa época, o sea, lo que eran los últimos momentos del franquismo, y una de las falsedades que se han repetido, que seguramente que os ha llegado también a vosotros, es que la última parte del franquismo fue una especie de dicta blanda. Nada más falso. Igual que lo de la transición pacífica, que hablará después Manuel. En realidad, en los últimos años del franquismo, había aumentado considerablemente las movilizaciones, sobre todo jóvenes, y del movimiento estudiantil y el movimiento obrero, también el movimiento ciudadano, y por consiguiente también la represión. La represión aumentó considerablemente. De hecho, en el Tribunal de Orden Público, que era el que se encargaba de perseguir y de juzgar a los delitos llamados políticos, es cuando más cantidad de procesos se incoaron, ¿no? Existía una policía política, que es la Brigada Político-Social, que se encargaba de perseguir a todos los que estuvieran en contra del franquismo, a todos los resistentes. Y dentro de esa Brigada Político-Social, pues un miembro muy destacado era este famoso Billy el Niño, que era muy conocido porque le gustaba alardear de su arte en la tortura. Las mujeres, las chicas jóvenes, habíamos empezado a participar. Siempre hubo mujeres en la resistencia contra el franquismo, siempre. Desde el minuto cero fueron perseguidas duramente, fueron fusiladas, fueron violadas, se les rapó el pelo, les hicieron tomar aceite de ricino, paseadas por sus pueblos. O sea, sufrieron una represión brutal. Y en la última parte, después de eso, que otra de las falsedades de lo del milagro económico, que no fue tal milagro, sino algo que, y por supuesto no fue algo que se inventó el franquismo, sino que fue un conjunto de circunstancias, pues el aumento del turismo, el aumento de las divisas que enviaban los 2 millones de emigrados, ahora no sé cuántos hay, pero creo que también están cerca de los 2 millones. Y por supuesto que los sueldos eran muy bajos y no había libertad sindical, ni había derechos laborales, ni nada por el estilo, con lo cual pues las inversiones pues eran mucho más rentables y más seguras. Así que el milagro era lo mismo que se hace ahora. Entonces sí que, digamos que aumentó las posibilidades de trabajo remunerado para las mujeres, sobre todo en el sector del textil, pero en otros sectores también. Y además, conjuntamente, aumentó también la presencia de mujeres en la universidad. Eso fue a partir de los años 65, sobre todo a partir de 65. Con lo cual, lógicamente, también había una presencia de mujeres en la lucha contra el franquismo que quizás antes no era tan notorio. Bueno, pues yo pasé por la Dirección General de Seguridad, que es el edificio que está en la Puerta del Sol, el edificio que ahora es del Gobierno Autonómico de Madrid. Pues pasé unos 6 días y después me llevaron a la cárcel de mujeres de Yeserías. Y allí estuve hasta después de la muerte de Franco, que afortunadamente se murió. Me dieron la libertad condicional previo pago de un dinero que había que pagar, de una fianza. Y después el juez Gómez Chaparro, que seguramente que Manuel recuerda ese nombre perfectamente, el juez Gómez Chaparro me condenó a 2 años. Y me aplicaron una de las primeras medidas de gracia que hicieron, ¿no? Me indultaron. Bueno, pues a partir del año 2010 se empezó ya había bastante movimiento con el tema de
de las fosas y el tema del franquismo, de los crímenes del franquismo. Y a partir del 2010 se intentó poner una querella en Argentina, se puso una querella en Argentina. Y sí que al principio parecía que los crímenes del franquismo, por esta teoría que os digo tan falsa de la dicta blanda, se habían concentrado solo al principio, después de la guerra, pero en realidad duraron todo el franquismo. Os recuerdo que el día 27 de septiembre de 1975 fueron los últimos fusilamientos, se fusiló a 5 jóvenes. Franco empezó y murió matando. Así que varios militantes de distintas organizaciones de esa época pues se agruparon y fundaron lo que es la asociación en la que yo estoy, que se llama la Comuna de Expresos y Expresas y Represaliados y Represaliadas del Franquismo. Aunque también, por supuesto, ha incorporado los crímenes de la transición como delitos de lesa humanidad. Y entonces llevamos todos esos años de lucha, primero con la querella argentina y luego con querellas que se han puesto en España. A partir de 2017 se empezaron a poner querellas en España debido a que el gobierno de Rajoy, pero bueno, en realidad hemos encontrado problemas con Rajoy y problemas con el gobierno actual, se negó a las extradiciones que había solicitado la jueza Servini tanto para el Billy el Niño como para otros 19 encausados, ¿no? Entonces, pues decidimos poner estas querellas contra Billy el Niño y contra otros torturadores. Se han puesto del orden de unas 40 querellas en todo el Estado español. No ha prosperado ninguna. La mayoría ahora están en el Tribunal Constitucional porque no han sido admitidas, ni a primera instancia ni en la segunda instancia, y hay un par de ellas que se van a presentar en el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Nuestra asociación tiene como objetivo juzgar esos crímenes, hacer realidad una recomendación de la ONU que es verdad, justicia, reparación, porque son garantías de no repetición, de que vuelva a existir un régimen tan criminal como el que padecimos. Nosotros lo que queremos es que eso no vuelva a pasar, que ninguna de las generaciones siguientes tenga que vivir una cosa parecida. Y entonces nuestro empeño es conseguir que se haga justicia. Y para ello, por supuesto, tiene que haber verdad, pero otra de las condiciones sine qua non es que el Estado reconozca la tortura, por ejemplo, que es en nuestro caso, la tortura como delito de lesa humanidad y que sea imprescriptible, porque ellos se armaron con una ley que se llama Ley de Amnistía, con la cual, por un lado, se libraba a la gente que quedaba de la cárcel por delitos políticos, pero por otro, fue una verdadera ley de punto final, porque impedía que se juzgara a los crímenes cometidos durante el franquismo. Y ese es nuestro objetivo, en eso estamos. Es verdad que con la muerte en la absoluta impunidad de Billy el Niño, sin que se le hubieran quitado ni siquiera las medallas que le concedieron por hacer su trabajo, y si por supuesto sin ser juzgado, pues puede afectar por lo menos a mí, por ejemplo, que los otros policías que aparecen en mi informe no aparecen como nombre y yo el nombre no los puedo encontrar, tendría que ser un juez, ¿no? Pero seguimos adelante con ese tema. Nuestra asociación va a seguir adelante con ese tema, por supuesto, y ya digo, nuestro objetivo es encontrar que se haga justicia de una vez por todas de estos y otros delitos que siguieron después y que todavía están impunes. Hay otros torturadores y vamos a seguir en ello. Y bueno, yo no quería tampoco alargarme más porque espero que en las preguntas pues, pueda daros más información de lo que os interese. Muchas gracias. Manuel, puede hablar ya, Manuel. Hola, vamos a ver, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Manuel Ruiz, como ya os han comentado,
Soy hermano de Arturo. Arturo murió en enero de 1977 a manos de la extrema derecha, de un comando de los guerrilleros de Cristo Rey. En realidad eran todos uno, ¿no? Porque eran un montón de comandos que eran comandos terroristas, infundían el terror en ese año, el año justo 77. Y bueno, pues de lo que se trataba era de oprimir y reprimir todas las, digamos, manifestaciones que se estaban produciendo, que en algunas de ellas se pedía, por ejemplo, amnistía y estatuto de autonomía, que era el lema de la manifestación donde murió mi hermano, ¿no? Murió a manos de un pistolero de extrema derecha, el cual, pues, evidentemente sabemos el nombre, pero solo sabemos eso, el nombre, no sabemos nada más, porque un policía o podría tener una identidad falsa. Estamos, digamos, tratando de localizarlo para querellarnos contra él. En esta digamos, materiales de los hechos. Pero el responsable político de todos estos temas se llama Rodolfo Martín Villa. Rodolfo Martín Villa en esta época concreta, era el ministro de la Gobernación. Este hombre empezó, digamos, su brillante carrera en el SEU, como en el sindicato de estudiantes del SEU. Ahora en este momento tiene 86 años, no sé exactamente, creo que 86. Fue jefe nacional del sindicato del SEU, universitario. En el 75 fue gobernador civil de Barcelona. En el 75 también pasó a ministro de Relaciones Sindicales y estuvo, digamos, estuvo responsable de los hechos que acaecieron el 3 de marzo en Vitoria. En el 76, en el 77, la Semana Negra de Madrid, que bueno, pues murieron los abogados de Atocha, Arturo, Mariluz Nájera. En el 78 ya era ministro del Interior y estuvo también de los hechos de los Sanfermines 78. Os he dicho digamos, unos hechos aislados, pero hay muchísimos más. Está Caparrós, que murió en el 77 también, en diciembre del 77, reivindicando la autonomía de Andalucía, y un montón de historias. Entonces, por eso, pues como os ha comentado Rosa antes, yo me querellé concretamente contra Martín Villa en el año 2015. Me uní a la querella que ya estaba en marcha, que ya había iniciado una serie de gente y bueno, para que tengáis un poco de idea de lo que no solo los gobiernos anteriores, sino los actuales, cuando digo actuales me refiero a los gobiernos del PSOE concretamente. Y si ya, digamos, poniéndonos un poco más en contexto a los de hoy en día, al gobierno de hoy que estaba poniendo trabas a que viniese. En el 2014, Martín Villa es imputado por la justicia argentina y es imputado él y una serie de gente más. Yo me voy a centrar un poco más en Martín Villa. Y en el 2015 las autoridades españolas en el Consejo de Ministros rechazan la extradición que había pedido la jueza en 2014. En el 2016 se solicita por parte de la justicia argentina formalmente la posibilidad de tomar declaración en los tribunales españoles y la Fiscalía prohíbe pues todos los exhortos y todo lo que venga de la justicia argentina. En el 2018 se solicita por segunda vez la posibilidad de tomarle declaración a Martín Villa en los tribunales españoles y
para el establecimiento. Se ha cortado un momento, ¿no? Bueno, continúo. En el 2018, pues la Audiencia Nacional solicita que, o sea, rechaza la solicitud que indican de utilizar la embajada para las declaraciones. Bueno, ya las noticias últimas es que el gobierno sí que había permitido que la jueza le tomase declaración, le iba a tomar en marzo. En marzo de este año fue, digamos, imposible. Luego lo pasaron a mayo y ahora la fecha es indefinida. Nosotros vamos a hacer una campaña por tratar de que este hombre efectivamente siga digamos, los designios de la justicia internacional, lo que todos los países acatan, menos España, concretamente, porque España acata la justicia internacional cuando le viene bien y cuando no le viene bien dice que no es o sea, que no les compete a ellos la justicia internacional. O sea, esto digamos que no es que haya pasado, esto está pasando ahora. Digamos un poco al hilo de lo que estaba comentando Rosa, porque Rosa os habla un poco al principio de su caso, que fue en el franquismo y en el tardofranquismo, ya casi a la muerte del dictador. Pero yo os estoy hablando de una época un poquito más cercana a nosotros, que es lo que se denomina la transición. La transición que nos han vendido que fue modélica, para nada fue modélica la transición española. La transición española fue de una represión bestial, fue sangrienta, y la transición todavía la estamos, digamos, sufriendo. Del caso de la muerte de Arturo, y el juez Gómez Chaparro venía del Tribunal de Orden Público. El Tribunal de Orden Público se disolvió el 4 de enero de 1977 y el 4 de enero de 1977 se fundó la Audiencia Nacional, y 10 de los 16 componentes pasaron sin pensar de ser pertenecientes a una dictadura a ser demócratas. Pues en ese mismo caso estaba la policía y estaban todos los estamentos del Estado, que en muchos de ellos, como vemos en las últimas noticias, se sigue. Las preguntas donde digamos, queremos saber vuestras inquietudes. Gracias. Matías. Yo quería añadir, si se puede, quería añadir el papel fundamental en la formación, en la constitución de esta asociación de Chato Galante. Chato Galante, militante de la Liga Comunista, yo fui militante del FRAP, pues fue uno de los principales impulsores de esta comuna. Y ha habido la desgracia de que ha fallecido recientemente en esta pandemia, y la verdad es que me gustaría que ser un poco un recuerdo hacia él, porque toda su batalla, toda su vida estuvo batallando por acabar con la impunidad del franquismo. Acabar con la impunidad del franquismo ahora mismo es verdaderamente necesario y ya impostergable, porque estamos viendo cómo de aquellos barros estos lodos, no solo porque no han sido juzgados los que ejercieron las torturas, sino porque, como dice Manuel, tampoco han sido juzgados los que gobernaban, los que mandaban. Y se van a ir de rositas, igual que ha pasado con Billy el Niño, sin que sean mínimamente juzgados. Así que nuestra batalla no es del pasado, nuestra batalla es del presente, y por eso estamos todavía a pie de cañón y vamos a seguir para conseguir que la impunidad del franquismo se rompa de alguna manera y dé oportunidad a que tengamos una democracia de mayor calidad, la que nos merecemos además.
Bueno, no sé, me he venido aquí a un sitio que aquí al lado del router. No sé si durante la conversación que he tenido se ha cortado mucho rato o no se ha cortado, pero bueno, el tema, sí se ha cortado un poco, ¿no, Rosa? El tema es que, no sé, la gente que habrá conectada, me encantaría que la gente que hubiese conectada fuese gente joven, porque digamos que la pelota está en el tejado de la gente joven. Nosotros ahora en la última recta de nuestra vida estamos haciendo todo lo posible, porque lo que os comentaba Rosa, de luchar sobre todo contra la impunidad. O sea, la comuna lo que quiere, una de sus ejes principales, tiene varios, pero es la impunidad. O sea, la impunidad del franquismo, porque la impunidad es terrible. O sea, el que ocurran hechos como, por ejemplo, el que os ha comentado Rosa o el que os he comentado yo, y el hombre este que torturó a Rosa se murió siendo laureado con medallas y tal, y que nadie se las quitó, y que incluso hubo medallas que se le pusieron en la época del Partido Socialista, se le condecoró, y a Martín Villa, que hace menos de un año se le ha nombrado consejero delegado de una empresa de Técnicas Reunidas, y que se le ha premiado siendo consejero delegado de Endesa, o sea, presidente de Sogecable, de empresas multinacionales en las cuales ha amasado una fortuna impresionante. El franquismo está metido en todas las empresas y digamos que en las del IBEX 35, hoy por ejemplo salían noticias de empresas españolas del IBEX en las cuales se sientan en el Consejo de Administración a todos los que se les debe algo. Esta gente, si tú empiezas a mirar su currículum y tal, todos vienen del eso, todos han amasado su dinero en la tortura, digamos, en torturar a la gente, en robar a la gente, en explotar a la gente. O sea, ha sido constantemente. Y eso esta gente están impunes. Están tan impunes que ya se sienten totalmente, digamos, protegidos, salen a la calle, están saliendo últimamente aquí en Madrid a la calle, abanderados con banderas, digamos, haciendo gala de su fascismo total por la calle y, digamos, tratando de amedrentar a la gente normal y tal. Y la verdad es que en eso, los jóvenes tenéis mucho que decir. Hoy, en las manifestaciones que ha habido en la embajada americana y tal, la alegría es que ven las fotos y hay gente joven. Y es verdad que a mí me parece. No sé qué le pasa. No siga así. No sé por qué Pero se te corta. Se te corta. estoy justo al lado del router, o sea, se me corta. Me estarán boicoteando probablemente. ¿Verdad? Pero vamos que espero que el mensaje se haya oído. Espero que el mensaje, por lo menos lo importante del mensaje, se haya oído, que lo que nosotros tratamos es, yo creo que no es una cosa que sea un desbarre pedir justicia, o sea, justicia, porque a la gente, como tanta gente que murió en la transición, lo terrible es que se les olvide. El olvido es matar dos veces, una cuando le matas y otra cuando le olvidas. Y eso no debe ocurrir. No debe ocurrir y debemos de reivindicar toda esa gente que dieron su vida, que son los reales padres de la democracia en España. No los que hicieron la Constitución, que eran todos pues unos mandados, están todos muy bien colocados, por cierto, sino la gente que luchó en la calle, son la gente por la que hoy nosotros podemos, por lo menos, esta pobre y enferma democracia, por lo menos podemos tener la ilusión de cada 4 años y votar. Eso es lo que nos han dado. No quería monopolizar el diálogo, Rosa. No sé si No, me oyes. sí, estoy de acuerdo contigo, claro, por supuesto. La gente que tuvo el valor no solamente al final del franquismo, sino durante todo el franquismo, porque la verdad es que durante todo el franquismo hubo resistencia, más o menos, de determinada manera. Hubo siempre luchas y, por supuesto, hubo siempre represión, porque lo único que ha entendido y que sigue entendiendo el poder es que cuando hay luchas hay que reprimir para que no prenda el fuego, ¿no?
yo soy, claro, de la última parte. Yo viví los últimos años del franquismo. Ya era muy jovencita, tenía 18 años en el 75, pero sí que habíamos tenido tiempo de pelear porque habíamos empezado muy jóvenes desde el instituto, pues primero contra la ley de Villar-Palasí, que lo que hacía era un poco dificultar el acceso de los hijos de los obreros a la universidad. Y luego, pues en la universidad, porque ya es que se unieron no solo las reivindicaciones de la reforma de temas y las reivindicaciones laborales, sino que es que se unieron con las reivindicaciones políticas. En esos años las reivindicaciones eran por subir los sueldos o por la carestía de la vida, contra la carestía de la vida, pero también por la democracia y la libertad. O sea, ese movimiento, ese vasto movimiento que se formó contra el franquismo tenía un montón de bases. Estaba el movimiento vecinal. El movimiento vecinal fundamentalmente lo llevaban las mujeres, porque no sé si sabéis, pero en España se hubo un cambio de gente del campo a la ciudad, que fueron como unos 6 millones, y eso fue a partir de los años 60, a principios de los 60, o sea, fue un boom de gente viniendo a las ciudades sin lugar de vivienda, teniéndose que hacer las viviendas ellos mismos, o sea, en unas condiciones muy malas, sin alcantarillado, sin agua corriente. Vivían en unas condiciones como viven ahora los inmigrantes. Esto que nos dicen los emigrantes que viven en Huelva, en esas mismas condiciones estaba viviendo millones de personas en las grandes ciudades, ¿no? Y fueron las mujeres las que empezaron a movilizarse por una cuestión práctica, porque tenían que recorrer bastante espacio para ir a por agua, por ejemplo, una cosa básica. O no había luz, había muchos cortes de luz y las calles no estaban asfaltadas. Ese pequeño movimiento que empezó a reivindicar ese tipo de cosas y que además sufría represión, porque la policía iba y las daba de bofetada, le daba porrazos, pues dio como alas a ese movimiento vecinal que fue cogiendo fuerza. También a nivel de la cultura, en los últimos años hubo pues bastante gente que se manifestó contra el franquismo y que sufrió además la censura. Incluso algunos se les juzgó y se les metió en la cárcel, o sea, muchos artistas. En el año 75 hubo la primera y yo creo que única huelga de los actores de teatro, por ejemplo, porque pedían que se eliminara la sesión doble, porque era matadora. También en ese mismo año, en el año 75, hubo una lucha muy importante de los MIR, de los médicos de internos residentes, porque pedían un contrato que se les pagara mientras estaban en el MIR. Y también ese mismo año coincidió una lucha de los que se llamaban entonces PNNs, que eran los profesores no numerarios, que había muchísimos, había un bloqueo de los catedráticos y los que realmente trabajaban y daban las clases eran los PNNs, pero no cobraban lo suficiente, ¿no? O sea que todo eso, unido a que la crisis económica empezó a arreciar en el año 74 también, y empezaron a ver los despidos, creó una situación muy nosotros la calificamos de revolucionaria, pero bueno, que sí que era una situación con mucha movilidad, con muchas manifestaciones, incluso que entonces eran prohibidas, estaban completamente prohibidas. Nosotros lo que podíamos hacer era lo que llamábamos saltos. Los saltos consistían que hacíamos los que estábamos dentro de la organización, porque eran peligrosos, porque te podían detener solamente por eso. Y eso suponía tortura, y eso suponía o una multa gubernativa o meses de cárcel, ¿no? Entonces, pues nos juntábamos en un determinado sitio, gritábamos, saltábamos, cortábamos la circulación y luego desaparecíamos lo más rápidamente posible. También había manifestaciones, pero había que ir con mucha precaución porque la policía normalmente había tomado la zona, ¿no? La lucha era muy complicada porque era muy arriesgada por hacer lo que
como decía el hermano de Manuel, y ya no era el franquismo, o sea, no era Franco, no estaba vivo Franco, pero era el franquismo, ojo, pues estaba en una manifestación y le mataron. Y es que al día siguiente la policía mató a Mariluz Nájera, que estaba en una manifestación de repulsa por el asesinato de Arturo. Y esa misma noche, también un comando fascista mató a 5 abogados en Atocha, en un despacho de Atocha. Pero es que siguieron, es que hubo más, es que hubo asesinatos hasta el año 83, por lo menos. Y luego la tortura ha existido a lo largo de... No se ha dejado de ejercer la tortura en las comisarías. Hay un informe del gobierno vasco que es hasta el 2014, o sea que, vamos a ver, de aquellos barros podemos decir estos lodos. A ver si hay alguna pregunta y podemos contestar. ¿Hay preguntas? Sí, bueno, yo quería comentar una cosa, Rosa, y es que digamos que el tiempo juega en nuestra cuenta, en nuestra contra. Yo siempre te lo he dicho eso, ¿no? Ahora mismo lo que es la historia digamos, de lo que llaman la guerra civil, yo no me gusta llamarlo guerra civil, el golpe de Estado, y lo que se está contando ya es historia. Lo del post-franquismo y la transición podemos contarlo todavía en primera persona la gente que vamos quedando de esa época. Por eso, digamos que el tiempo juega en nuestra contra y los jóvenes se tienen que involucrar, digamos, en recoger todos los testimonios, ya que ni las instituciones han tenido nunca, digamos, la deferencia de pasarlo estos temas a la docencia, porque es una cosa que se les está detrayendo a toda la juventud, toda la historia, no se les está contando. Vivimos en un bulo permanente desde el 36 hasta el día de hoy. Digamos que la historia que se cuenta es un poco sesgada y un poco, digamos, llena de falsedades y mentiras y por lo menos de cosas, de ocultaciones, nos está diciendo. Y nosotros podemos contarlo en primera persona. Estamos a tiempo de transmitirlo a la gente joven. Por eso es interesante que los jóvenes os involucréis lo más que podáis, digamos, en estos temas. Sobre todo los temas de memoria, que la memoria es lo que nos afecta en nuestro día a día ahora, la memoria reciente, de por qué estamos aquí, por qué el guardia civil que ha dimitido hace 4 días era lo que era, por qué las fuerzas del Estado todavía tienen gente que reprime a la gente. Ese tipo de cosas es lo que ha acarreado, lo que, como dice Rosa, de aquellos barros, o sea, de aquellos, luego vienen estos lodos. Preguntas. Hola, ¿me oís bien? Sí. Pues vengo con la primera pregunta. ¿Qué otros torturadores tenéis conocimiento quedan protegidos por el Estado español? Rosa. Pues todos. No, ninguno ha sido juzgado. De los que eran muy conocidos, por ejemplo, está el capitán Muñecas. Capitán Muñecas era de la Guardia Civil, un conocidísimo torturador que participó en el golpe de Estado del 23F. Y a partir de ahí, claro, lo retiraron porque participó muy activamente, si no, no lo hubieran retirado. Y contra él hay un montón de denuncias. Pero hay otros, hay Sánchez Reglero, por ejemplo, es un policía que torturó, por supuesto, de hecho, está encausado en la querella argentina, y este señor siguió su carrera policial y terminó como comisario jefe de Leganés. Martínez Torres, muy amigo de Billy el Niño, incluso pues socio con Billy el Niño en una de sus empresas, pues igualmente este hombre estuvo implicado en el GAL y participó en la Guerra Sucia, y tampoco ha sido, y está también en la querella argentina, tampoco ha sido juzgado. O sea que prácticamente todos los que estaban en esa brigada político-social que se cambió de nombre, siguieron los mismos, pero se cambió de nombre, y fue la Brigada Central de Información, pues todos están y siguieron, los que siguieron su carrera sin ningún problema. Y este Pérez de los Cobos, por ejemplo, no era joven todavía, así que siendo muy joven quiso participar en el 20F, para que nos hagamos una idea, en su pueblo,
Pero este estuvo destinado en el País Vasco durante muchos años y fue procesado por torturas a Kepa y se le absolvió por falta de pruebas, pero él siguió medrando en la Guardia Civil y ha llegado al cargo que tenía, que ha sido ahora defenestrado por Marlaska por otros motivos, no por esos. O sea, que eso no le impidió, no solamente no le impidió, sino que es que les facilitaba ascender de categoría, ¿no? Entonces, bueno, pues la cuestión es que no hay ninguno que haya sido juzgado, realmente juzgado por estos motivos. Algunos, como digo, fueron condenados, pero por ejemplo lo de Lasa y Zabala, pero no llegaron ni a pisar la cárcel. Y otros, si se les condenó, se les indultó directamente. Y por supuesto no figura en ningún baldón en su hoja de servicios. Y luego hay otro caso, que es el papel del ejército. El ejército, desde el minuto 1, fue responsable de la represión, tanto después de la guerra como durante todo el franquismo. Los juzgados militares siguieron juzgando, a pesar de que existió el Tribunal de Orden Público a partir del año 64, ellos siguieron juzgando determinados delitos y de hecho son los que juzgaron en septiembre de 1975, son los que hicieron los 4 juicios farsa, que fueron verdaderamente farsa, denunciados a nivel internacional, a nivel nacional, que firmaron las 11 penas de muerte que luego se convirtieron en 5 asesinatos, ¿no? Y fue el ejército. Y 3 años después, en el año 78, ese mismo ejército fue declarado garante de la Constitución, y lo pone en la Constitución, en el artículo 8 en concreto. Así que, bueno, estamos en esas. Creo, ha habido un vacío, quiero decir, un intento de amnesia, que tal así lo dijo Rodríguez Gallardón, un intento de olvido, pero afortunadamente desde el año 2000 y sobre todo a partir del 2010, pues se ha ido luchando por esto y creo que en esos 10 años se ha conseguido por lo menos ponerlo en el punto fundamental, ¿no? Ahora mismo de interés político. Y como dice Manuel, pues de interés no solo para nosotros, que a fin y al cabo somos testigos directos, pero bueno, tenemos un tiempo por delante más limitado, sino también de los jóvenes. Y tenemos muchos jóvenes con los que hemos contactado que están muy interesados y que nos cuentan siempre que ellos no sabían nada, que en el colegio no les han explicado. En fin, este es una batalla de ahora muy importante. Sí, que la comuna está dando, digamos, intentando recabar, Rosa lo sabe porque es una de las chicas jóvenes de la comuna, los nombres además de Billy el Niño, no digo tú, sino la que está haciendo María, el sacar el listado de todos los torturadores que en aquella época, y la verdad es que son bastantes. Me imagino que ese trabajo lo publicaremos y es muy interesante. Ha dicho Rosa el papel del ejército, pero hay algo que no se me tiene que olvidar, porque yo tengo un poco de fijación con el tema, que es la monarquía. La monarquía, digamos, para que veáis, en toda lo de la transición es una farsa total, porque de transición nada. Lo que hubo fue una evolución. Pasó el Tribunal de Orden Público a Audiencia Nacional, la Brigada Político-Social a la, no sé cómo has dicho que se llamaba Brigada Central de Información. A la Brigada Central de Información. Franco mutó en Juan Carlos, o sea, aquí todo ha mutado todo y siguen estando todos. La verdad es que es la pena que da y la rabia que me da es que están todos, siguen estando todos. Aquí no se ha ido nadie, no se ha hecho ninguna ruptura, sino lo que se ha hecho ha sido integrarse, se han integrado y siguen estando y siguen mandando, manejando el dinero, manejando las empresas, manejando las instituciones, y eso es, digamos, desde el punto de vista represivo, es terrible. Dani, preguntas. Pues segunda pregunta. ¿Qué podéis decir de la ley de víctimas del franquismo que quiere llevar a cabo Podemos-PSOE? Podemos-PSOE,
Bueno, sabéis que se han presentado tres proyectos de ley. Uno lo presenta el PSOE, otro lo presenta Izquierda Confederal, creo que se llama, ¿no, Rosa? Sí. Y otro lo presenta Unidos Podemos y Cataluña en Común, creo. O sea, un grupo, no es solo Unidas Podemos, hay algún grupo más. Hemos estado participando, Rosa ha estado como la comuna y además Rosa ha hecho un gran trabajo porque hizo una comparativa de las tres leyes y la verdad que le estamos súper agradecidos todos porque se lo ocurrió un montón y de esa ley Rosa sabe bastante. Yo quiero deciros una cosa. Yo estoy en otra asociación, que es la Asociación de Víctimas de Andalucía, que fue por la que estuve en la reunión, no estuve por la comuna, y en esa asociación están integrados una gente que se llama los del caso Almería, que fueron una gente que torturaron y mataron en el año 83, la Guardia Civil. Los confundieron, dijeron que eran gente de ETA, y no eran de ETA, por supuesto, iban a la comunión de un sobrino de ellos, y los mataron, los quemaron y los tiraron. Entonces, fue un caso bastante sonado. Eso fue en el año 83. Entonces, las leyes que presenta Compromís, solamente la vigencia es hasta el 78, con lo cual yo ni siquiera me he mirado esa ley. La que presenta el PSOE también es hasta el 78, con lo cual tampoco me la he mirado porque queda gente de mi asociación fuera y entonces no le hemos prestado mayor atención. Y el resto de la ley, la que sí que digamos, nos cuadra un poquito más, que es la de Unidas Podemos, llega hasta el año 83. Entonces yo me gustaría que sí que Rosa hiciese algún comentario porque ella sí que se la ha estudiado bastante, es muy trabajadora, mi compañera Rosa. A ver, la ley de Unidas Podemos no solamente abarca mucho más que las otras proposiciones de ley, son proposiciones de ley, pues, sino que además incluye a las víctimas de la transición, lo cual personalmente me parece un acierto y además una necesidad, porque si no incluyes a las víctimas que hubo durante la transición, que fueron muchas, asesinados por las fuerzas de orden público o asesinados por los paramilitares o por los grupos parapoliciales de extrema derecha, siempre son parapoliciales los de extrema derecha. Es curioso. La cuestión es que hubo casi 200 muertos en esos años y claro, si no incluyes a estas víctimas sería de una injusticia tremenda y eso pasa con las otras dos propuestas de ley. Sí que es cierto que la estuvimos viendo, estuvimos aportando, había algunas cosas que nos parecían muy interesantes, hay todavía algunas cosas que nos parece que deberían añadirse para que efectivamente fuera, aunque en la exposición de motivos sí que habla de acceso a la justicia, de facilitar ese acceso a la justicia, en el articulado no queda tan claro, porque si no se incluye en el ordenamiento jurídico nuestro todo lo que aparece en la judicatura internacional, en lo que es el derecho a la verdad, la justicia y la reparación, y todo el tema sobre las torturas como delitos de lesa humanidad imprescriptibles, pues entonces el acceso a la justicia se va a ver limitado, ¿no? Y lo mismo pasará con las víctimas de la transición, ¿no? Entonces, ese tema ya los pusimos, les dijimos nuestra opinión, pero bueno, pues aunque nosotros no somos de hacer una ley, sí, pero sí que, bueno, puede facilitarnos. Hay un problema y es que la anterior ley, en realidad, la oposición que han puesto en las administraciones en manos del PP han hecho que se quedara en agua de borrajas, o sea que también tenemos eso que tener en cuenta. En esta ley, como en las otras, se pide que las administraciones, las autonomías, pues participen y lleven a cabo lo que les corresponde, pero si no lo llevan a cabo, pues pasará como con la otra ley que aprobó el PSOE, ¿no? que lleva pues como casi más 13 años casi prácticamente aprobadas y todavía hay calles que se llaman del Generalísimo y incluso hay calles de Francisco Franco, por supuesto, incluso hay calles que se cambiaron y que los jueces han admitido a trámite y además han dictado sentencia para que vuelvan a llamarse como se llamaban antes, como ha pasado en Oviedo.
Así que esperemos que esta experiencia, esta mala experiencia que han tenido con una ley que pretendía ser una ley, digamos, justa, pues les abra los ojos de lo que tienen que hacer para que la ley de verdad se aplique, porque si no se queda otra vez en agua de borrajas. Y ya está. Pues vengo con otra pregunta. Esta es para ti, Rosa, imagino. ¿Qué has sentido ante la muerte de Billy antes de poder llevarle a los tribunales? Bueno, pues rabia, mucha rabia, sí, mucha rabia. Mucha rabia, y me acordé además porque mucho de Chato Galante, que fue torturado muy duramente por este individuo y que había dedicado sus últimos años de su vida a llevarle ante la justicia y que había muerto un poco antes, y la verdad es que mucha rabia, porque se fue de rositas, como se suele decir. Sí que es cierto que en los últimos años de su vida, como fue muy conocido y esta lucha consiguió que en absolutamente todos los sitios se dijera el torturador Billy el Niño, fue una lucha que conseguimos que se le adjudicara lo que verdaderamente era. Pues al final no podía ni salir a la calle, entonces era como, bueno, pues un poco te consuelas, pero como decía la canción de Louis Jacques, que escribió después de los asesinatos de Vitoria, de los 5 obreros asesinados en Vitoria, escribió una canción muy bonita, Campanada de Amor. En su última frase decía que nuestra memoria le persiguiera hasta el fin de sus días. Espero que nuestra memoria le haya perseguido hasta el fin de sus días. Muchas Sí, gracias. además, Rosa, ¿te acuerdas que el Chato siempre nos llamaba delincuentes a todos? Pero es verdad, es verdad. O sea, es que Somos delincuentes. bueno, yo no, porque yo no estuve en la cárcel, pero todos los que habéis estado en la cárcel seguís siendo Ya lo delincuentes. pegamos. Pero sí, bueno, yo soy delincuente por proximidad, ¿no? Pero vamos, que es cierto, pero es triste que se esté muriendo toda esta gente y no se hayan quitado las penas, no se hayan anulado los juicios. Eso todavía sigue vigente. O sea, Rosa fue torturada por un señor legal, totalmente legal. No ha habido ningún juez que haya dicho, este señor es un torturador. No, se ha muerto siendo un policía jubilado y ya está. Y condecorado y haciendo uso de sus influencias en la Dirección General de la Policía para montar una empresa de seguridad y forrarse él y los otros torturadores que os ha comentado Rosa. Eso hoy, esto no hace muchos años, a mí me da mucha pena de que nuestro amigo Chato pues no lo haya visto sentado ante un juez y condenándole y diciéndole al juez que es al final lo que queda en la historia, porque ese señor es un torturador porque lo dice Rosa, porque era de verdad, porque lo digo yo, porque lo dice la prensa, pero lo tiene que decir un juez. Un juez tiene que decir que ese señor es un torturador. El Poder Judicial es el que digamos que al final queda para la historia. Y eso es una anomalía que está ocurriendo en el Estado español que se tiene que subsanar. El Estado español tiene que atender a la justicia universal, que pasa de ella totalmente. O sea, a los requerimientos de la justicia universal. El Estado español tiene que reconocer que Rodolfo Martín Villa es el responsable político de toda la transición, que era un señor un señor que lo que hacía era mandar a las fuerzas de orden público a reprimir manifestaciones, digamos, a hacer cosas, barbaridades, lo que está ocurriendo ahora con la policía en Estados Unidos. Eso ocurrió aquí en España. O sea, aquí se perseguía a los rojos, comunistas, y a los que disentían, eran según ha dicho hace poco la portavoz de la oposición, eran terroristas. Y es que terrorista en el franquismo era todo el que disentía del franquismo, era terrorista, evidentemente. Entonces, bueno, pues eso es una anomalía que debería de subsanarse. Muchas gracias. Pues vamos con otra pregunta. ¿Qué opinión os merece este gobierno y qué diferencia podéis marcar comparado con el bipartidismo? Este gobierno, pues hombre, la verdad es que ahora
en todo lo que ha ocurrido, el gobierno lo ha tenido muy difícil. Lo ha tenido muy difícil pues por el tema del COVID-19 y por un montón de historias. Nosotros siempre hemos tenido esperanzas y yo creo que es lo último que tenemos que perder. Se ha metido gente de los más próximos a nosotros, ahora están en el gobierno, creo, por lo menos los próximos a mí, no sé si... pero vamos, el bipartidismo era más de lo mismo. O sea, os puedo recordar que, por ejemplo, el GAL siguió con el PSOE. Os puedo recordar que, por ejemplo, el que dio unas ventajas terribles a los asesinos del caso Almería fue el ministro de Interior del PSOE, Barrio Nuevo. O sea que el PSOE también, digamos que ha sido bastante complaciente con el franquismo. Tanto es así que pasado de ser un partido republicano a ser medio, digamos, ya monárquico y a tragar con todo prácticamente. Yo diría que este gobierno, la opinión que me merece es que, bueno, pues hemos logrado meter ahí a alguien, por lo menos en la parte social que llaman del gobierno, y lo otro, pues, efectivamente, pues más de lo mismo, porque sigue estando el PSOE en el gobierno. No sé qué pensará Rosa. A ver, el PSOE en realidad fue la apropiación de unas siglas. Fue un plan muy elaborado, bien elaborado además, poco antes, bueno, antes de la muerte de Franco, por supuesto, y el PSOE ha sido una pieza fundamental de lo que llamamos el régimen del 78. En realidad fue el que, pues como ha dicho Manuel, el que apoyó a la monarquía, el que después del 23F pues se le concedió el acceso al poder. O sea, 5 años después de morir Franco, un supuesto partido de izquierdas llegó al poder por mayoría absoluta. Y por supuesto, en todos esos años en los que estuvo Felipe González, pues el tema de la memoria histórica no solamente no se trató, sino que se ocultó y se prohibió prácticamente que lo poco que se había empezado a hacer. Y que pues a partir del 96 pues surge la alternativa del PP y se han ido turnando desde el 96 hasta ahora PP, PSOE, PP, PSOE, pero han cambiado las circunstancias, particularmente a partir del 2011-2012 con el tema de la crisis. Y ahora ya no es tan fácil ese bipartidismo y sobre todo con la aparición del 15M, que me parece fundamental, ¿no? Este gobierno de ahora, pues bueno, por supuesto estoy mucho más a favor de que exista este gobierno de coalición a que exista el trifachito, por ejemplo, vamos. Y bueno, tenemos esperanza en que por lo menos en la que a nosotros nos corresponde, pues sí que haya un cambio. De hecho, el vicepresidente Pablo Iglesias estuvo en el acto que se organizó en enero de recuerdo del asesinato de Arturo Ruiz. Estaba Manuel Ruiz, ¿se acuerda? Por supuesto, y fue un apoyo directo. Él vino al acto, lo cual representó para nosotros un aldabonazo, ¿no? Y esperamos que supongo que, bueno, la relación de fuerzas no la conocemos, pero bueno, ellos intentarán que la ley de memoria histórica o la memoria democrática, en realidad se lo llaman, pues sí que incluyan artículos que sean más a nuestro favor y ya veremos cómo sale. Ahora, la situación está complicada, o sea, hay ruidos de sables, es cierto, ¿no? Ciertas partes del poder no se van a resignar tan fácilmente. Ya veremos. Esto es una correlación de fuerzas. Pues a ver cómo se va para adelante, ¿no? Estamos en una situación muy difícil porque la pandemia es grave y ha provocado una crisis tremenda. Ya veremos cómo las consecuencias. Pero también se abren posibilidades. Yo la manifestación de hoy me ha hecho mucha ilusión ver tanta gente joven, ver tantísima gente joven que ha salido a protestar por un hecho que ha pasado a varios miles de kilómetros de aquí, ¿no? Y que ha removido el papel que está teniendo la policía
en todos estos estados, ¿no? Que lo ha puesto blanco sobre negro, nunca mejor dicho, y eso a mí me parece que para mí es un motivo de esperanza. Muchas gracias. Pues vamos con otra pregunta. Hay una iniciativa de retirada de las medallas y consideraciones a Pacheco por parte del gobierno. Esto está muy bien, vale, pero no solo llega tarde, sino que hay otras consideraciones necesarias previas a esta retirada de medallas. ¿Qué opináis al respecto? Que es muy difícil. Si tú no le juzgas y no le condenas, no puedes retirarle las medallas. Es lo que estábamos diciendo, sí. Así que, ¿cómo vas a justificar, de qué manera vas a justificar que le retiras las medallas a alguien que no ha sido declarado en ningún momento por un juez que fuera un torturador? Y entonces sientas un precedente, que decir que cualquier gobierno viene y le quita las medallas a otros que les parezca. No, es imposible. Y yo que es una maniobra un poco de confusión, me parece a mí, me da esa sensación, por supuesto de publicidad, y que se ha quedado donde se ha quedado. O sea, ahí ya no volver, ya lo dijeron en el año 2018 cuando la moción de censura. Y en el 2020 las cosas no se han avanzado y no creo que se pueda avanzar porque realmente es complicado. Yo a nivel judicial no les voy a dar las pautas porque no es mi oficio, pero lo que habría que hacer ya con este no es posible, pero con el resto que quedan, que están vivos y que están en la querella argentina, es permitir que se les juzgue y que también están en las querellas puestas en España. De todos estos torturadores y otros más han sido igualmente puestas las querellas aquí en España y no se les ha admitido la querella. Entonces, justo bueno. la siguiente pregunta tiene que ver con esto. Nos dice, ¿por qué pensáis que en Argentina pudieron juzgar a los criminales y en el Estado español es imposible? Pues lo que hemos dicho desde el principio, Daniel, porque en Argentina sí hubo una ruptura. O sea, cuando, digamos, acabó la dictadura, se empezaron a juzgar a los torturadores y a la gente que había colaborado con la dictadura. Y en España no. En España no ha habido una ruptura. En España, lo que te estaba diciendo Rosa antes, que era lo que comentaba yo en un principio, es que Billy el Niño, como, ¿en base a qué le quitas las medallas? Como decía Rosa. ¿Por qué? ¿Quién le ha juzgado? ¿Quién le ha dicho que era un torturador? ¿En base a qué le quitan las medallas? Eso lo tienes que juzgar. Y eso es lo que evidentemente no podemos consentir. Y por eso yo insisto sobre que el tiempo juega en nuestra contra. O sea, hay que darse prisa porque todos los torturadores ya tienen una edad. O sea, las víctimas y los victimarios tienen todos ya una edad. Entonces, hay que, digamos, apretarle al gobierno, empujarle por parte de todas las asociaciones, por parte de nosotros y por parte de la sociedad civil, para que esto no quede en el olvido, porque al final de lo que se trata es de que se olvide. Me parece que en esto, Rosa, digamos, podemos estar de acuerdo que aquí no hubo ruptura y en Argentina sí, no sé lo que piensas tú. Bueno, no exactamente, ¿sabes? Pues lo que pasa es que la dictadura, hay muchas causas, ¿no? Bueno, la cosa Hay muchas causas. La dictadura argentina fue muy cruel, fue muy sanguinaria, pero duró muchísimo menos que la dictadura. La dictadura de Franco duró 40 años y la dictadura argentina fueron creo que unos 13 años, no lo recuerdo muy bien. Sí que hicieron una ley de punto y final, sí que sí, lo intentaron, sí. por supuesto, pero había un movimiento ya que era el de las madres de Plaza de Mayo y el de las abuelas de Plaza de Mayo, que no les consintieron eso. Lucharon con todas sus fuerzas. Yo me acuerdo en un mundial de fútbol que se hizo allí en Argentina, es que no me acuerdo muy bien la fecha, pero ya no estaba la dictadura. Y las madres consiguieron hacerse ver a nivel internacional que allí estaban, que a sus hijos no los habían encontrado, que estaban luchando por ello y que tuvieron la fuerza de no rendirse. Y eso fue fundamental. Y la otra fundamental fue la aplicación de la justicia internacional, que se hizo aquí. O sea, Exacto. aquí, Garzón inició ese juicio contra Chilingo y consiguió abrir
la puerta a que también allí en Argentina se juzgara. Y se sigue todavía juzgando. O sea, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo siguen todavía peleando 20 o 30 años después para que se juzgue hasta el último torturador, ¿no? Y yo me chapó por ellas y la verdad es que no fue la misma situación aquí. Ya he dicho que aquí la transición fue muy brutal, ya bueno, lo ha contado también, fue sangrienta, se persiguió, fue tremendamente represiva y se impidió, por supuesto, que se hiciera la más mínima atisbo de justicia, el más mínimo atisbo de justicia. Y claro, pasaron los años, lógicamente, y luego el papel fundamental del PSOE en ese terreno, ¿no? Así que, claro, no se pueden comparar, son países diferentes, son historias diferentes, son etapas diferentes. Pero en Argentina han conseguido lo que han conseguido con mucha lucha también, ¿eh? No se lo ha regalado nadie, con mucha lucha. Sí, y además la incongruencia o sea, de esto, Rosa, es que nosotros abrimos el melón allí de la justicia internacional y España no consiente que Argentina abra el melón aquí de la justicia internacional. O sea, Has dado la clave, Manuel, has dado la clave fundamental. Y es que en esa transición, en ese franquismo y en esa transición está basada el Estado monárquico. Tú efectivamente. pones en duda si mueves el más mínimo ese pilar fundamental de la monarquía ¿dónde va a parar? O sea, así que aquí están protegiendo un legado que fue el atado bien atado, que dijo Franco, y que por supuesto pues se van a defender y se siguen defendiendo con uñas y dientes. Pero bueno, nosotros también somos bastante persistentes. Ya veremos. Ya veremos. Sí, Si comparamos el 2010 con ahora, la verdad es que ahora podemos, por ejemplo, el tema de los bebés robados. El tema de los bebés robados, ¿quién lo sabía? Si no hubiera sido por esas mujeres y por sus familiares que se han lanzado contra viento y marea, contra la incomprensión incluso de mucha gente del memorialismo, pues quién sabría esa barbaridad de los bebés robados. No solo en el franquismo, que los bebés robados duraron hasta muy tarde. De hecho, esta proposición de ley de Unidas Podemos alarga hasta 1999 el tema de los bebés robados. Y creo que eso entra dentro, además, de nuestra reivindicación, ¿no? Que sea declarado un delito de lesa humanidad ese tema y que no se prescriba nunca. O sea que si no hubiera sido por eso, pues ahora mismo el desconocimiento de lo de las fosas, de las torturas y de los bebés robados seguiría siendo todavía mayor. Así que esa larga lucha de estos 10 últimos años pues ha dado un resultado que a mí me parece bastante bueno. Claro que nos gustaría mucho más y por eso seguimos. sí, y Pues además hay algo que está claro, Rosa, al hilo de lo que estabas comentando. El PSOE, que fue partícipe de que la monarquía siga todavía aquí en España forrándose a nuestra costa, ¿no? Digamos que en la ley que siempre las leyes que ellos se han propuesto de memoria y tal, al tema de la guerra civil no ponen ningún problema, o sea, vale, que se investigue, que tal, pero en el momento que nos metemos en la transición ya el PSOE se pone de uñas. Nada de investigar, nada de aflorar, no se puede decir nada, y es porque ellos están implicados. Es porque ellos están implicados. Como tú dices, el PSOE fue una criatura que se parió de cara a, digamos, a mantener el status quo del franquismo y de la monarquía, y han estado así. Ojalá que la gente que venga, que no traigan mochila como la que llevan todos los dirigentes históricos del PSOE, Felipe González y compañía, que tienen una mochila importante, que los que vengan nuevos, que rompan con el pasado de este partido, que es bastante nefasto, y se dediquen digamos, a ver las cosas con claridad, y que en el tema que a nosotros nos incumbe, que es la memoria histórica, a sacar las cosas. Daniel. hola.
Pues os paso otra. La cifra de emigrados actual y la del franquismo es muy similar, 2.500.000. ¿Fue el exilio bajo Franco también económico? Sí, claro. ¿Quieres decir? Claro que hubo un primer exilio después de la guerra, lógicamente, y luego, por supuesto, hubo el exilio económico que fueron más de 2 millones. Y ahora dices tú que hay 2,5 millones. Pues claro, es que es un exilio económico, porque a ti si no te dan, no tienes opciones en tu país, donde vive tu familia, donde tienes tus amigos, no tienes opciones de desarrollar una forma de vida, pues lo normal, bueno, por desgracia lo normal es ir a buscarlo fuera. Y yo creo que es un tema muy duro, porque te aleja de eso, de lo tuyo, de tus raíces, de tu familia, de tus amigos. Y sí que si lo haces, digamos, porque quieres durante un tiempo, bien, pero cuando estás obligado porque aquí no hay alternativa de vuelta, pues yo creo que es un sentimiento bastante duro, y es el Estado el responsable de eso. Es el Estado el que tendría que dar esas posibilidades a los que están fuera, que quieren volver, para que puedan volver. Eso me parece, pues eso, una barbaridad, igual que las otras cosas, ¿no? Forma parte del sistema de que la gente no tenga derechos. Y ese es uno. Sí, bueno, el exilio que hubo en España, nada más terminar la guerra, pues probablemente fuera un componente político alto, pero luego en el transcurrir de los años, pues yo recuerdo cuando era joven y tal, que todos teníamos algún familiar o algún vecino o alguien que estaba en Alemania, en Suiza y tal, o sea, lo normal era que emigraran gente de tu entorno, por supuesto de un entorno de una clase económica no muy pudiente, ¿no? Pues que todos tenían que mandar gente fuera, pues lo que están haciendo ahora los inmigrantes que están aquí en España, que son de fuera, que mandar dinero a la familia, eso era lo que pasaba en España, digamos, en los 60, eso era habitual, eso era una cosa muy normal. Bueno, y ahora con los millones de jóvenes que están fuera, y que Bueno, además son pero- lo más preparado, o lo mejor preparado, esa es la diferencia con el exilio económico durante el franquismo, que durante el franquismo los que marchaban fuera en general era gente que no tenía una preparación, no tenía casi nadie, pero bueno, en cambio ahora sí, son jóvenes que han estudiado, que se han preparado, y que aquí no se les da alternativa. Me parece sí, una barbaridad. ves la clase médica, por ejemplo, que en España, por lo que dicen, yo no tengo para juzgar, que creo que los médicos salen bastante preparados y tal, pues aquí se les paga bastante mal, se les contrata por días, por horas, tal, ¿y qué hacen? Pues irse fuera. Irse fuera donde están mejor mirados y evidentemente pues pueden desarrollar su profesión, digamos, con mejores, digamos, condiciones. Y como dices tú, Rosa, la inmigración de ahora es de gente muy preparada, gente que se vaya con su, digamos, su carrera y bien preparados, que podían hacer su labor aquí en España perfectamente, pero que no tienen trabajo. No tienen trabajo, o los trabajos que tienen son precarios y pues fíjate, o sea, aquí antes un mileurista era un don nadie y ahora es un privilegiado. O sea, que es que incluso en ese aspecto vamos retrocediendo. O sea, la crisis del 2008 nos dejó hecho polvo y aprovecharon todas las empresas y todos los estamentos para, digamos, utilizar la crisis en machacar más y precarizar más el empleo y a los trabajadores, evidentemente. Lo que me da miedo es la crisis que se nos avecina, porque la crisis que se nos avecina, como están los buitres esperando ahí para, digamos, hacer lo mismo que se hizo en la crisis pasada, ya de momento la están utilizando políticamente, saliendo la extrema derecha a la calle. Y lo que me da un miedo terrible es que la puedan utilizar económicamente contra los trabajadores. Entonces, bueno, pues hay que salir a la calle, como siempre digo yo, Rosa, hay que volver a tomar la calle otra vez.
Yo quería, en el tema este de las leyes, se nos ha olvidado que hay una ley que sí que se presentó, dio tiempo a presentarla antes de la pandemia, que es la ley, justo la ley de los bebés robados. A ver si hay suerte, es la segunda vez que se presenta, y a ver si hay suerte y en esta legislatura sale adelante. Y es muy interesante porque es que se calcula que fueron unos 30.000 niños que fueron arrebatados, niños y niñas, arrebatadas a sus madres y entregados a otras familias y que no saben qué pasó con ellos y no se sabe dónde están. Es decir, no solamente las madres no supieron qué pasó con los hijos, sino que esos hijos no saben de quién proceden. Es una barbaridad, es un delito bárbaro, como todos los delitos del franquismo. Es que cuando tú miras lo que significa delito de lesa humanidad, que yo os aconsejo que lo miréis, es que todos los que nombra, todos, se ejercieron durante el franquismo y la transición. Y pues que, vamos, es que fue una dictadura y una postdictadura brutal. Y claro, nos hemos quedado como con esta democracia enclenque y timorata, que es la que nos han dicho que nos podemos permitir, que no nos podemos permitir otra. Y eso no es cierto. Nos podemos y nos debemos permitir una democracia de calidad, porque es la que queremos y es la que nos merecemos como pueblo, porque ha luchado siempre. Nos llegan las dos últimas preguntas, una de ellas relacionada con lo que comentabas ahora de los bebés robados, que es si deberíamos considerar que hay víctimas del franquismo hasta al menos 1999 por el tema de los bebés robados. A ver, es que el tema de los bebés robados no se paró en el franquismo. Hay otros casos, ¿no? Hay otros temas como, por ejemplo, el Patronato de Protección de la Mujer, que siguió hasta el año 83. Se siguieron al principio de la guerra, después de la guerra y durante la primera etapa del franquismo, sí que era una represión política. Se le quitaban los hijos a las rojas por el tema del gen rojo este que había teorizado Vallejo Nájera, que era un psiquiatra fascista, bueno, nazi, completamente nazi, y su teoría del gen rojo. Pero es que luego continuó este tema por otros económicos, por motivos económicos, pero también por motivos de lo que era el nacionalcatolicismo, que es lo que primó durante toda la dictadura y después, y que todavía tenemos aquí a obispos nacionalcatolicistas, que los estamos escuchando, ¿no? Lo de los homosexuales, lo del aborto, etcétera. Pues se les quitaba a muchas mujeres que eran solteras, madres solteras, y claro, eran pobres, o sea, eran pobres y madres solteras. Entonces les decían que los hijos habían muerto y se les quitaba. Y se les siguió quitando y siguió habiendo robos de bebés, por eso hasta el año 99. Por eso la ley llega hasta el año 99. Porque hay casos hasta esa época. Y además fue de manera institucional, porque no es que fuera 3 o 4 ginecólogos, pues que es que les diera por ahí, no, tenían ayuda, eran órdenes religiosas, eran impunes, se pensaban completamente impunes y estaban perfectamente organizados. Y además ponían en los registros, ponían el nombre del niño y se lo adjudicaban a otra madre sin ningún problema. Así que estaba perfectamente conocido y perfectamente permitido. Si no, no se hubiera podido mantener durante tantísimos años. Y se mantuvo durante tantísimos años. Y es que no han podido, hay uno de estos ginecólogos sí que está en la querella argentina, sí. Pero y aquí se juzgó a otro, al doctor Vela, conocidísimo, en el proyecto de la maternidad esta que era propiedad del patronato. Pero salió, bueno, no me recuerdo si se le pudo condenar, pero ya era muy mayor, no recuerdo muy bien el caso, pero es el único que se pudo juzgar. Y hay miles y miles de casos. Así que el tema de bebés robados sí que es, por supuesto, un crimen de lesa humanidad ejercido durante el franquismo y después. Y tanto como que hay una escritora que tú conoces y yo también, que es Consuelo García del Cid, que estuvo en los reformatorios franquistas, es amiga, tú la conoces también, y ha escrito varios libros, y hay uno de ellos que escribe sobre los reformatorios. Pero esta mujer
denunció públicamente, además la denunció en el Senado, a la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, cuando era la jueza decana de Barcelona, que entregó un bebé de una adolescente, se lo entregó a los servicios sociales. Y entonces esta mujer tiene bastantes libros, además, lo que dice es que los patronatos y las instituciones franquistas que se dedicaban a quedarse con los niños han evolucionado en los servicios sociales, porque es un negocio. Es un negocio en el que están metidas todas las instituciones religiosas y tal, y niños que le llevan, pues niños por los que cobran. Entonces, esta hizo además una denuncia pública en el Senado, que está en YouTube, a la actual ministra de Defensa, Margarita Robles. O sea que la cosa es vigente a día de hoy. O sea, no es que fueran los años de Franco, hombre, pero que ahora ocurra, sean casos aislados lo que ocurra o casos extraños, ¿no? Pero que fueron hasta muy, muy, muy adelantados los años 90 el tema de los bebés robados. Y como dice Rosa, están con nosotros en la querella argentina y es una gente que trabaja mucho y metieron la ley esta, pues un poco antes de la pandemia metieron la ley de bebés robados en el Congreso. Ya. Pues venimos con la última pregunta, que es, ¿qué opináis del resurgimiento a cara descubierta del fascismo en nuestro país? Opinamos que está muy mal, evidentemente. Opinamos que esto viene de la impunidad, lo que hemos hablado. Si es todo, todo es una continuidad, Daniel. O sea, como se han sentido impunes toda la vida, pues ahí están. El fascismo ahora mismo está dando la cara, pero siempre ha estado. O sea, no nos engañemos. Vox estaba en el vientre del PP, lo ha parido, pero estaban en el mismo sitio, o sea, eran los mismos y se pueden intercambiar. O sea, la mujer esta, la portavoz, que no sé cómo se llama, esta chica, además. Monasterio. Sí, sí, pero Monasterio. no, Monasterio no, la del PP se podía ir perfectamente a Vox sin ningún problema, o sea, incluso y quedaría un poco quedarían los otros un poco, digamos, menospreciados, porque hay veces que dice cosas que los de Vox incluso no se atreverían, ¿no? O sea, que son todo es uno. Que el tema es la impunidad. Hasta ahora, además, me resultaba curioso el que ahora que se han abierto las terrazas ya hay menos manifestaciones de los que salían con los bates, o sea, con los palos de golf a pegar a las señales de tráfico y llevaban a una chica que les daba con la cacerola, ese tipo de cosas que suenan, que son graciosas y tal. Pues nada más lejos de la realidad. Eso existe, ese tipo de gente existe. Y en el momento en que ellos no pueden ver que, por ejemplo, que Pablo Iglesias esté en el gobierno. Eso es una cosa que les trae, es una úlcera de estómago tal que tienen que surgir por algún sitio. O sea, que alguien, un comunista, porque un comunista o digamos de esta tendencia política esté en el gobierno es algo que en su gobierno, porque ellos piensan que es su gobierno, su país, su Estado, y que llegue un comunista y esté en el gobierno es algo que no lo pueden soportar. Entonces, pues esto no es que fuera de esperar, sino que evidentemente han surgido los que estaban siempre. Nadie se ha hecho de extrema derecha de ayer para hoy, esos estaban. Eran ya de extrema derecha. Ahora salen a la calle, ya no les da vergüenza, salen a la calle porque no tienen otra cosa mejor que hacer, estaban encerrados, no podían jugar al golf ni estas cosas, pues se han salido a la calle. No sé si os acordáis el año en el 2017 cuando el tema del referéndum de Cataluña, que ya salieron los de la por ellos, pues es el embrión de esto. Efectivamente es que han salido del PP y volverán al PP cuando ya no los necesiten. Ahora mismo sí los necesitan haciendo el papel que hacen. A nivel internacional también lo estamos viendo a Trump, estamos viendo a Bolsonaro. Es verdad que están muy contestados y están quedando con el tema de la pandemia, están quedando a la altura que pueden quedar. Pero van a dar guerra y van a seguir dando guerra. Lo que pasa es que yo, como he vivido más años, pues sé que con la extrema derecha
pues se hace, el poder económico, el poder político, es como el susto, ¿no? ¿Esto susto o muerte? ¿Qué eliges? La sacan, la vuelven a resurgir, pasó a finales del franquismo, la extrema derecha a finales del franquismo fue muy activa, particularmente en Barcelona, en Cataluña, o sea, en Euskadi, también en Madrid, fue muy activa, quemaba librerías, ponía bombas en los cines que se atrevían a poner películas que eran ligeramente contestatarias. Y después en la transición, pues le dieron vía libre y conjunto con las cloacas del poder, porque las cloacas y la extrema derecha estaban totalmente relacionadas. De hecho, Billy el Niño estuvo relacionado con el crimen de los abogados de Atocha y probablemente con otros más. Y el caso es que cuando ya no fueron necesarios, ya se había, digamos, reafirmado el papel de la monarquía y se había ya asentado el tema del PSOE, pues desaparecieron. Nunca han desaparecido del todo, siempre ha habido esos grupos. De hecho, ha habido asesinatos hace nada, ¿no? De Carlos García, uno de aquí de Vallecas, se le ha matado un neonazi en el metro. Siguen estando, pero ahora, claro, se les ha dado mucho más auge, se les da dinero, se les promociona y se les promociona además en todos los medios de comunicación. Ojo, el papel de los medios de comunicación en el auge de esta gentuza es fundamental. Es fundamental. Y si no fuera por eso, seguirían siendo pues lo que eran y lo que serán siempre, que son minoritarios y las ratas que tienen que estar en la cloaca. Bueno, pues creo que ahora ya estamos. Muchísimas gracias en nombre de Embrain Protest por la charla, que ha sido muy interesante. Y nada, anunciar que de aquí 2 semanas, 2 domingos, volveremos con otra charla y ya iremos anunciando a quien le toca. Y muchas gracias a todo el mundo que nos ha seguido, ha hecho preguntas y os ha escuchado. Muchas gracias a todos. Gracias.